Ahora vamos a dar inicio al segundo módulo de este diplomado en Ingeniería Civil y vamos a tratar acerca de la planificación y el control de los proyectos de construcción en Ingeniería Civil. Debemos empezar definiendo lo que es la planificación. La planificación de proyecto de un proyecto forma parte de la gestión de proyectos, la cual se vale de cronogramas tales como diagramas de Gantt para planear y subsecuentemente informar el progreso dentro del entorno del proyecto. O sea que la planificación es el proceso para cuantificar, lo que ya decíamos del módulo anterior, el tiempo y recursos que un proyecto costará. La finalidad de planear o de tener un plan de trabajo de proyecto es crear un plan de proyecto que el gerente de proyectos o de construcciones pueda usar para acompañar el progreso de su equipo de trabajo. De nada nos sirve, que lo hablábamos en el módulo anterior, de que el gerente de construcción sea un líder, tenga la metodología y los conocimientos, si no se hace una planificación, si no se hace un plan de cómo se va a llevar la ejecución de la obra. Y aquí es donde entra la planificación de los proyectos. Como lo veíamos, lo mencionábamos en la diapositiva anterior, se utilizan diagramas de Gantt. Diagramas de Gantt, como lo ven allí en la gráfica representada, no es más que una representación gráfica de las tareas sobre una escala del tiempo. Describir cómo se van a realizar esas tareas en un determinado tiempo, desde un comienzo hasta el final de la obra. Las tareas se representan en forma, como se ve en la imagen, de barras sobre dicha escala, manteniendo la relación de proporcionalidad entre sus duraciones y su representación gráfica. Se debe mantener esa proporción. Y su posición respecto del punto de origen del proyecto. Entonces, quería dar énfasis a lo que era el diagrama de Gantt, porque es como se hace la representación de la planificación del proyecto en el tiempo. Existen programas como Project Primavera que me permite realizar este tipo de planificación. Claro, el objetivo de este módulo no es llevarlo al manejo de Project o de Primavera o de algún otro programa que nos ayuden a planificar. Es ver un poco cuáles son las bases para que se pueda realizar una idónea, una necesaria planificación, un buen plan de trabajo del proyecto. ¿Cuáles serían las bases de la planificación de un proyecto? Inicialmente, el espectro o la idea de proyecto es definido. Definimos esa idea que tenemos. Y los métodos apropiados para contemplar el proyecto son determinados. Definimos la idea y determinamos los métodos. Siguiendo este paso, la duración para las distintas tareas necesarias para completar el trabajo son listadas y agrupadas en una estructura de composición de trabajo, o lo que les había dicho en el módulo anterior, que es la EDT, esa estructura de desglose de trabajo representada en estos diagramas de Gantt. Las dependencias lógicas entre tareas son definidas usando, como ya lo dije, un diagrama de actividades en red que van a permitir la identificación del camino crítico, porque todo proyecto va a tener una ruta crítica. ¿En qué me ayuda tener una base para la planificación? Bueno, los cálculos elaborados sobre los tiempos pueden ser hechos usando un software de gestión de proyectos, ya les nombré algunos como Project o Primavera. Entonces, los recursos pueden ser estimados y los costos para cada actividad y así poder optimizar
¿A fin de qué? De alcanzar un balance entre el uso de recursos y duración total de la actividad para cumplir con los objetivos del proyecto. Una vez establecido ya todo esto y que se ha aceptado esta línea base o esta ruta crítica, el plan se convierte en lo que se conoce como un lineamiento base. Entonces, el progreso que se vaya a tener va a ser medido contra ese lineamiento durante toda la vida del proyecto. Una vez que aclaramos la idea del proyecto y lo definimos con los métodos y realizamos todo este diagrama de red de barra para poder manejar los costos, los recursos durante la realización de alguna actividad, yo voy a medir todo mi proceso de ejecución conforme a eso que se ha planeado, porque de nada sirve haber planeado o planificado si no lo voy a comparar con lo que ya se había realizado en cuanto a un papel, pues en cuanto a esta línea base que se debe tener. Ahora, siguiendo con lo que son las bases de la planificación de un proyecto, el planeamiento del proyecto no es algo para hacerse solamente una vez al comienzo del proyecto. No se hace una vez que yo, antes de iniciar el proyecto, planifico cómo van a ser todas mis actividades. Voy a tener mi movimiento de tierra, fundaciones, estructuras, porticados, realización de estructuras de porticados, cerramientos, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, todas estas tareas, procesos que yo voy a realizar. No queda únicamente en yo plasmarlo en la idea como una idea principal y ya olvidarme de seguir planificando durante el proyecto. Hay que observar el progreso del equipo y actualizar adecuadamente el plan de trabajo que se tenía. Debe ser una tarea constante del gerente del proyecto, que ya tocamos en el primer módulo cuáles eran sus habilidades, capacidades y lo que tenía que hacer durante una obra. Ahora, un programa computacional de gestión de proyectos puede ser útil si es usado correctamente. Hay diversos patrones de gestión de proyectos que describen en detalle cómo planear y poder controlar un proyecto, pero los software o las herramientas no nos son útiles si no las sabemos manejar. Debemos tomar en cuenta qué debo hacer para planificar para poderlo plasmar, porque el programa puede ser muy eficiente, puede ser muy bueno, pero si yo no cargo la información necesaria, de nada me va a servir este diagrama de red que me va a generar el programa. Ahora bien, ¿qué elementos se deben tener en cuenta a la hora de planificar, a la hora de planear un proyecto? En primer lugar, se deben determinar las condiciones exactas para que el proyecto sea finalizado o completado, lo que se quiere. O sea, yo debo planificar, no es para dejar un proyecto a media, sino que debo planificar para que tenga todas las condiciones necesarias y el proyecto se pueda culminar. Antes de que estén absolutamente claras cuáles son, se debe tener absolutamente claro cuáles son los objetivos del proyecto, porque no va a tener sentido comenzar a estimar cuánto tiempo llevará o cuánto tiempo costará si no se tiene definido cuáles son los objetivos dentro de ese proyecto. Desgraciadamente, muchos gerentes de la construcción, muchas personas a la hora de planear un proyecto fallan al no examinar esta primera etapa que es tan crucial, que es lo que decíamos, el alcance. Tener claramente cuál es el objetivo en mi proyecto. Eso sería uno de los elementos a tomar en cuenta. Otro, se debe hacer
un inventario de todo el trabajo que se requiere. Se ha hecho con una estimativa de tiempo necesaria para un único miembro del equipo. Se puede hacer así. Esto puede ser hecho en una sesión de planeamiento con todos los miembros del equipo para poder determinar en realidad la duración de alguna actividad puntual. Tareas que llevan mucho tiempo para terminar necesitan ser partidas en tareas menores. Hay un dicho que utilizaba Julio César en la antigua Roma que dice: divide y vencerás. Bueno, aquí lo podríamos usar para eso. Bueno, divide y lo lograrás, porque hay tareas que son muy grandes, entonces hay que dividirlas en tareas más pequeñas y así poderlas también controlar. Otro de los elementos que se debe tener en cuenta a la hora de planificar un proyecto es identificar todos los recursos necesarios para ejecutar cada elemento terminal de cada tarea. Entonces, debemos determinar cada uno de estos elementos. En este elemento se puede estimar el costo para entregar cada elemento terminal y consecutivamente, por supuesto, todo el proyecto. Otro elemento a tomar cuenta es que se debe decidir si este plan tiene sentido. No es hacer un plan por simplemente hacer un plan. Muchas veces tenemos dentro de la ejecución de un proyecto que tenemos que hacer planificaciones macro, pues una planificación completa de todo lo que se va a realizar durante cierto tiempo, durante toda la ejecución del trabajo, y una planificación micro, una planificación detallada. Pero todas estas planificaciones deben tener sentido. Es decir, si los costos van a justificar los beneficios. Nadie va a trabajar o va a invertir para perder. Hay que modificar los objetivos y el trabajo como sea necesario o como me lo permita, para poder llevar a cabo una planificación idónea. No sentarse simplemente a crear un diagrama en donde lo único que se tenga claro es que se va a tener un inicio y un final, pero las actividades dentro de este inicio y de este final no vayan a tener ningún sentido lógico para poder construir o llevar al fin la obra. Otro elemento a tomar en cuenta es que se debe definir dependencias entre tareas. Hay tareas que son dependientes unas de otras. Algunas tareas necesitan ser terminadas, hay que tomarlo en cuenta, antes que otras tareas puedan comenzar. Poniendo las tareas en orden de conclusión, un gerente de proyecto construye una red de proyectos, puede ser un diagrama PER también. Ahora, pero es muy importante tener en cuenta la dependencia entre tareas. Nos puede generar retraso. Esto de que yo saber que tengo que terminar una tarea antes de comenzar la otra. O cómo debo trabajarla. Un ejemplo claro es, a lo mejor se va a realizar el vaciado. Se tiene todo listo para comenzar a vaciar, pero en la planificación no se tomó en cuenta que primero se tenían que colocar las instalaciones eléctricas, si fueran embutidas a través del piso, o no están ni siquiera por lo menos los pases o la colocación de la tubería de aguas blancas o de aguas residuales. Entonces, si eso no estaba planteado en el proyecto, posiblemente se vaya a vaciar y después se tenga que romper para poder volver a colocar la tubería. Entonces, debemos saber qué actividades van dependientes y qué actividades necesitan ser terminadas antes de comenzar la siguiente actividad. Otro elemento a tomar en cuenta es que se debe calcular el tiempo mínimo
para ejecutar el proyecto. Es el proyecto más largo a través de la red del proyecto de PER, desde el comienzo del proyecto hasta su extremo final. A este proyecto se le llama camino crítico, como le llamamos. También vamos a tener una línea base. Pero cualquier atraso en las tareas del camino crítico resultará automáticamente en el atraso del proyecto completo. Si en esta ruta crítica de actividades que se deben realizar o que se deben cumplir conforme a lo planificado, alguna de ellas me falla, no solamente me va a fallar en el atraso puntual de esa actividad, o en el retraso puntual, sino que me va a generar un retraso, o me va a generar un alargamiento de mi ejecución, o de la ejecución del proyecto. Entonces hay que tener muy claro, ciertamente, esas actividades que van por esa línea crítica para ejecutar el proyecto que se está, en este caso, planeando. Otro elemento que se debe tomar en cuenta para hacer una debida planificación o planeación del proyecto es crear un cronograma de proyecto. ¿Cómo se crea un cronograma de proyecto? Como lo vimos utilizando los diagramas de Venn, que no son más que representaciones gráficas en barra donde yo voy a tener el inicio. Bueno, primero el movimiento de tierra va a durar X periodo de tiempo. Bueno, yo lo reflejo, esa actividad de tiempo, cuánto va a durar. Mi siguiente tarea o partidas, como las conocemos dentro de lo que es la ingeniería civil. El uso de cada una de esas partidas, cómo va a estar desglosadas en el tiempo. Para ello debemos crear un cronograma del proyecto. Otro elemento que se debe tomar en cuenta es hacer un plan de gestión de riesgo. Vamos a tener muchos riesgos, no, vamos a tener riesgos, perdón, durante la ejecución del proyecto, y por eso a la hora de planearlo debemos tomar en cuenta la gestión de estos riesgos, que modifiquen el proyecto de acuerdo con este plan. Aquí también, perdón, un poco aquí, a hacer un plan de gestión acerca de los riesgos y que modifique el proyecto de acuerdo con este plan. Otro elemento a tener en cuenta es obtener el comportamiento de la organización al iniciar la ejecución del proyecto. Se debe tener en cuenta cómo se comporta inicialmente la ejecución del proyecto. Ustedes dirán que esto, bueno, no, es muy fácil. No es necesario planear porque se tienen claro cuáles van a ser las actividades a realizar durante la ejecución de la obra, por la experiencia que la persona tiene como gerente. No va a necesitar una planificación como tal porque sabe todos los pasos. Sí, los puede saber, pero en el día a día, a la hora de la construcción, nos pueden pasar cosas elementales por debajo de la mesa sin tomarlos en cuenta. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque hay veces cuando tenemos las cosas que las creemos que se van a dar, que deben darse, no se dan porque no hay una planificación. Y entonces creíamos que por el simple hecho de que el proyecto se está caminando o se está realizando, se va a ir dando a empujones o va a ir poco a poco agarrando su carril. No funciona así dentro de la ejecución de los proyectos y hay que planificar. En una experiencia que me pasó en una entrevista, quiero comentar acerca de la planificación para que vean que a veces damos por contadas ciertas cuestiones que debemos plasmarlas o tenerlas en cuenta a la hora de elaborar un proyecto. Durante la entrevista, la persona, el dueño de la contratista que me está haciendo la entrevista, me dice que me pasa una hoja de papel y me pasa un bolígrafo y me dice: no te asustes, esta pregunta se la he hecho yo a cada uno de mis ingenieros. Y me plantea lo siguiente: imagínate que el auto se te espichó. En la hoja me vas a describir qué actividades vas a hacer, o sea, qué vas a hacer para
solucionar este problema. Bueno, agarro mi hoja y empiezo. Bueno, si se me espichó el caucho, me voy literalmente, reviso en la cajuela o en la maleta si que tenga el cono, coloco el cono, reviso que tenga llave de cruz, voy a quitar las tuercas al neumático, cambio el neumático, listo. Claro, yo no había terminado de escribir todas estas pues, tareas para cambiar el vehículo cuando se acerca la persona que me está entrevistando y me dice, no, ya está bien. Ok, dice la hoja muy bien, Ángel. Sí, aquí hice estas actividades, pero ¿qué pasó? Creo que te lanzaste del carro, porque en primer lugar debiste haber estacionado o orillarte, apagar el carro, abrir la puerta, ir a la maleta de atrás. Entonces, a mí por supuesto me cambia la cara, me cambia el rostro, porque yo dije, bueno, listo, ya aquí ya perdí la entrevista. Pero fue una bonita experiencia. Claro, después hablamos, es lo que en su tiempo él lo vio como diagrama de flujo, yo lo vi como estructura de desglose de trabajo, pues, y ese trabajo de hormiguita. Entonces, ¿por qué les hacía este comentario? Porque hay veces que como tenemos la idea general, creemos que todo se va a dar consecutivamente para que se dé los objetivos, pero no es así. Entonces debemos planificar porque se nos pueden pasar ciertas cosas por alto, y en la construcción pasar ciertas cosas por alto puede llevar a alargar el proyecto, y eso es lo que más que todo se trata de evitar. Hay países, en países del primer mundo, donde fallar a la planificación conlleva una multa. Entonces, por eso empresas o grandes contratistas a nivel mundial tienen mucho detenimiento a la hora de que sea una planificación con sentido y que se pueda ejecutar, no una planificación como un requisito más para la ejecución de la obra. ¿Cuáles serían los objetivos de la planificación? El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada, usando raciocinio razonablemente, los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva. Algunos de los objetivos se encuentran enmarcados en esta siguiente lista. Debemos, por supuesto, lo que les decía ya de este comentario, evitar las improvisaciones, tener que improvisar en plena ejecución del proyecto. Otra, tener una visión global, pero no simplemente global, sino que debemos tener una a la vez específica, tener una planificación macro de todo lo que se vaya a realizar durante la ejecución de la obra, pero de esa planificación macro también tener una planificación micro, detallada de cada una de las tareas. Organizar. Si hay algo dentro de la planificación y lo que se quiere es que sea organizada, organizar todas las actividades que se vayan a realizar. Otro objetivo de esta lista es proporcionar continuidad. El siguiente que vemos allí es facilitar la distribución de los recursos en el tiempo. Durante este diplomado vamos a ver mucho el manejo del recurso y tiempo a la hora de la ejecución de un proyecto. Proponer actividades adecuadas a las características del proyecto, porque nada me sirve, de nada va a servir actividades pero que no vayan acorde a lo que se vaya a construir o al proceso constructivo del proyecto. Otra a tomar en cuenta es considerar las experiencias muy importantes de proyectos anteriores. Esto va a ayudar mucho a la planificación, porque tanto le hablaba de un principio de esos en el módulo 1 de la gerencia de construcción, de al final el cierre de la obra, de tener tanto el cronograma original como el cronograma modificado, porque va a ayudar esto. Esas experiencias previas me va a ayudar también a yo conocer esos riesgos y poder dar respuestas a estos riesgos, y así evitar
problemas durante la ejecución de la obra y una mala planificación. El siguiente es prever la utilización de los recursos adecuados. Ahora, una vez ya visto todo esto, ¿cuáles serían las características de la planificación? ¿Qué característica tiene un buen plan de trabajo? Debería tener un buen plan de trabajo. En primer lugar, la planificación es un proceso que tiene que ser permanente y continuo. No se agota, hablando de esto que tiene que ser permanente y continuo, no se agota en ningún plan de acción, sino que se realiza continuamente en toda la empresa o en toda la ejecución del proyecto. Otra característica de los proyectos, la planificación está siempre orientada no al pasado ni al momento, sino hacia el futuro. La planificación se halla ligada a la previsión. Cuando yo planifico es porque quiero prevenir. ¿Prevenir qué? Prevenir los riesgos, prevenir las posibles improvisaciones que tenga que realizar, porque si planifiqué entonces no debería improvisar durante la ejecución de la obra. Una tercera característica a tomar en cuenta es que la planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones. ¿Cómo busca la racionalidad? Bueno, al establecer esquemas para el futuro, la planificación funciona como un medio orientador del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y va a disminuir la incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión que se vaya a hacer durante la ejecución del proyecto. El cuarto, la planificación busca seleccionar un curso de acción entre, por supuesto, varias alternativas, porque la planificación constituye un curso de acción escogido entre, por supuesto, varias alternativas de posibles caminos potenciales. Va a haber muchas maneras, tomando un dicho, muchos caminos conducen a Roma, sí, pero hay uno que a lo mejor me lleva más directo. Entonces es buscar o seleccionar ese curso más adecuado entre tantas alternativas que se vaya a tener durante la ejecución. La otra es la planificación es sistemática. ¿Qué quiere decir que es sistemática? Que la planificación debe tener en cuenta el sistema, y en este caso el subsistema, que lo conforma. Debe abarcar la organización como una totalidad. Otro punto a tener en cuenta en la otra característica acerca de la planificación, es que la planificación debe ser y es repetitiva. Incluye pasos o fases que se suceden. Es un proceso que forma parte de otro mayor. Podríamos decirlo un proceso también administrativo. La planificación también es una técnica de asignación de recursos. Tiene por fin la definición, el dimensionamiento y la asignación de los recursos humanos y no humanos que se vayan a usar durante la ejecución de un proyecto, según se haya estudiado y decidido con anterioridad. Debo saber cómo asignar, asignar los recursos. Esto me va a ayudar mucho en mi diagrama de Gantt a la hora de yo planificar cómo voy a distribuir mis recursos. Recuerden que vamos a tener recursos que los voy a tener en varias actividades, pero si yo tengo mi planificación bien establecida, yo voy a saber a cuáles actividades voy a dar prioridad a la hora del recurso y a su vez ir procurando tener este recurso que estoy utilizando, que se me está agotando para la posible actividad siguiente, y así no detener el proceso constructivo, pero ello se va a dar efectivamente si mi planeación se hizo de la forma correcta. También la planificación es una técnica cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que la planificación se convierte en realidad a medida que se ejecuta. Si no estoy ejecutando,
entonces no se está dando lo que se ha planeado, puede ser porque no se ha iniciado. A medida que se va ejecutando, la planificación se permiten las condiciones de evaluación y medición para establecer una nueva planificación con información y perspectivas más seguras y correctas. Como decimos, un ciclo. O sea, se planifica y se planifica. Es planificar, hacer, ejecutar, revisar y planificar. Eso lo vamos a ver durante todo el proceso ejecutivo. Lo vuelvo a repetir. Planificar, hacer, ejecutar, revisar y planificar. ¿Qué más tenemos aquí dentro de las características de la planificación? La planificación es una función administrativa que interactúa con los demás. Está estrechamente ligada a las demás funciones. Está estrechamente ligada a las demás funciones. ¿Cuáles son las demás funciones? La organización, dirección y control, sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo momento y en todos los niveles de la organización o del proyecto. Vamos a ver la siguiente. La planificación es una técnica de coordinación e integración porque permite la coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos previstos. Y también, por último, la planificación es una técnica de cambio e innovación. Porque es una técnica de cambio e innovación, ya que constituye una de las mejores maneras deliberadas de introducir cambios y a la vez innovar durante la ejecución de una obra, definidos y seleccionados con anticipación y debidamente programados o proyectados para un futuro. Por ejemplo, la planificación se hace a futuro, no al hoy ni al momento, porque si la hacemos hoy al momento, entonces no estaríamos hablando de una planificación como tal, entonces ni siquiera estaríamos hablando de una planificación porque no existiría, porque la planificación me va a llevar a realizar debidamente las actividades en el tiempo si yo las proyecté conforme al futuro, y es como se debe hacer. ¿Cuáles serían las fases de la planificación? Aquí las vemos. En primer lugar sería analizar el proyecto. En esta fase se realiza un diagnóstico de la relación entre el proyecto y el medio al que se dirige, fijando además su grado de viabilidad. Hay que ver si el proyecto es viable, porque si es viable, no vale la pena tampoco invertir o no vale la pena realizarlo. Lo primero entonces que debemos hacer es analizar el proyecto. Es recomendable, cuando analizamos el proyecto, hacer una división de los factores en áreas del siguiente tipo: económicas, sociales, políticas, tecnológicas, geográficas, por mencionar algunas. Si alguna de estas arroja resultados incompatibles con la naturaleza propia del proyecto, es necesario hacer reforma. Tampoco es que vamos a abandonar el proyecto, pero sí deberíamos hacer reforma. La siguiente es la definición de los objetivos. Ya tengo analizado el proyecto, lo tengo claro, entonces vamos a definir los objetivos. Confirmada la viabilidad, por supuesto que del proyecto, el proyecto es viable, entonces el siguiente paso es establecer, por supuesto, sus objetivos. Es decir, dar respuesta a una serie de preguntas relacionadas. ¿Qué se busca con el proyecto? ¿Para qué lo llevo a cabo? ¿Dentro de qué valores y principios lo enmarque? ¿Qué resultado se espera una vez puesta en marcha el proyecto? Los objetivos ayudan a centralizar toda la información que se genera en torno al plan de trabajo y a la vez guían a la toma de decisiones de las personas que van a estar a cargo del proyecto. Además, una vez terminado todo el proceso, son una buena herramienta para evaluar la eficacia que va a tener el proyecto definiendo sus objetivos. También debemos identificar los recursos. En esta fase, los encargados del plan de elaboración del proyecto establecen las herramientas, instrumentos y los medios con los que se cuenta para la ejecución
del proyecto. La siguiente fase que tenemos es el plan de trabajo. Una vez que se hacen todas las valoraciones, el proyecto entra en una fase decisiva, que va a ser determinar las fechas. Recuerden que tenemos que dominar el tiempo y a veces es difícil determinar la fecha cuando hay actividades que no sabemos en cuánto tiempo se ejecutan o cómo es su proceso constructivo. Por eso es bueno contar con todo el equipo de trabajo o con los especialistas y con esas experiencias previas, ese conocimiento personal de cada uno a la hora de trabajar en el campo. Determinar la fecha y los plazos de ejecución de cada una de ellas, las labores que se llevarán a cabo y las estrategias que se pondrán en marcha. Un plan de trabajo es en esencia la hoja de ruta del proyecto, que no se les olvide eso. Por eso es un plan de trabajo, porque es la hoja de ruta que va a tener el proyecto. Sin embargo, no se debe usar como una camisa de fuerza, o sea, no se debe quedar completamente amarrado allí. Mira, este es mi plan de trabajo y no hay marcha atrás, tiene que ser de esta manera o no se trabaja. Tampoco debe ser una camisa de fuerza para aquellos que lo elaboran, porque a veces que el que lo elabora suelen ser personas muy cerradas y después no quieren hacer las modificaciones necesarias, que elaboran el contrato. Es preciso que se conceda un cierto margen para aquellas eventualidades que se van a dar durante la ejecución del proyecto. Y por último, la valoración de los resultados. En esta última fase, los gestores deben responder a una pregunta fundamental. Esta pregunta fundamental es: ¿se ha cumplido con los objetivos iniciales? Esto ayuda mucho también cuando hablamos de dividir estas tareas y esta planificación micro. Es si se ha cumplido. Por eso debemos velar o llevar este control, hacer este seguimiento a la planificación, que lo veamos en los procesos, porque queremos ver si se han cumplido los objetivos tanto iniciales o estos objetivos a corto tiempo. Lo más habitual es que se elabore un documento que recoja, esto se hace a veces formalmente también, que recoja las principales conclusiones del proyecto. Entonces, estas serían las 5 fases a tomar en cuenta a la hora de planificar un proyecto. Ya vimos las fases para la planificación de un proyecto. Ahora, sea cual sea un proyecto, siempre tiene lugar 4 fases durante su puesta en marcha, o lo que se conoce también como el ciclo de vida del proyecto. En muchos casos varían los nombres uno de otro, pero aglutinan o tienen el mismo concepto. Esas fases dentro del ciclo de vida del proyecto serían la etapa conceptual, la de planificación o ingeniería básica, la de ejecución o ingeniería de detalle y la construcción. Ahora, cuando hablamos de etapa conceptual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, esta etapa conceptual consiste en establecer la necesidad o oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse debido a varias razones. ¿Cuáles serían estas razones? Lo que vimos en el módulo anterior, pero ¿cuáles serían las razones por las cuales pueda iniciarse un proyecto? Porque si existan necesidades insatisfechas actuales y se prevé que existirán en el futuro, si no se toman medidas al respecto, por alguna necesidad de mejorar algún bien o algún servicio. Otra, porque existen potencialidades o recursos subaprovechados que pueden optimizarse y mejorar las condiciones actuales. Esto dentro de la etapa conceptual. Y otra razón de la cual puede iniciarse un proyecto, porque es necesario completar o reformar otras actividades o proyectos que se producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados. Entonces, dentro de ese ciclo, de esas fases del proyecto, encontramos en primer lugar la etapa conceptual. También tenemos la parte de la planificación
o también conocido como ingeniería básica. Esta etapa del proyecto, es en la etapa del proyecto, donde se valoran las opciones, en primer lugar tácticas y estrategias a seguir, teniendo como indicador principal el objetivo, por supuesto, a lograr. En esta etapa de la planificación del proyecto, de 5 vías del proyecto, es donde se produce la aprobación del proyecto, que se suele hacer luego de una revisión del perfil de del proyecto y de los resultados de prefactibilidad o incluso la de factibilidad. Una vez dada la aprobación del proyecto en esta parte de planificación de ingeniería básica, se realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los objetivos o los fines del proyecto. Asimismo, también en esta fase se establece la asignación o el requerimiento del personal respectivo. Entonces, tenemos la etapa conceptual, tenemos la etapa de planificación o ingeniería básica y también tenemos la etapa de ejecución o ingeniería de detalle. ¿Qué se conoce como ingeniería de detalle? Bueno, consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente, poner en práctica lo que se hizo lo que se hizo en la planificación o lo que se conoce como la ingeniería básica. Y por último tenemos lo que es la construcción, o en algunos casos también lo llaman la evaluación, que sería la etapa final del proyecto, en la que este es revisado y se llevan a cabo las valoraciones pendientes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados, consideración y logro de los objetivos planeados. No es más que ya la construcción, ver el proyecto, ver la parte final de la planificación. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos 4 fases dentro del ciclo de vida del proyecto. Fíjense bien, como estamos hablando de la planificación, es uno de los procesos que hablamos durante toda la gestión de un proyecto. Ahora, en la planificación, ¿qué debo yo tomar en cuenta? Crear lo que ya vengo mencionando mucho, que es la EDT. ¿Qué es la EDT? Es la estructura de desglose del trabajo, desmenuzar las actividades a realizar. Un ejemplo, por lo menos de esta estructura de desglose de trabajo. Vamos a nombrar dentro de la construcción de obra civil primordialmente mis actividades que vaya a realizar durante una obra. En ello puedo determinar en mi árbol de actividades sería obras preliminares, tendría infraestructura, tendría superestructura, tendría albañilería, revestimiento, carpintería, vidrios y aluminio, instalación de vidrios y aluminio, herrería, techos e impermeabilización, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de incendio, por también nombrar otro tipo de instalaciones, obras de servicio o exteriores, y la dotación, en caso de que tenga que dotar el equipo. Entonces serían mis actividades, pero yo las debo desenglosar. Entonces, cuando hablo de obras preliminares, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, que posiblemente tenga que hacer demoliciones, y si hago demoliciones tengo que hacer los botes de los escombros, tengo que hacer las instalaciones provisionales y cercar mi perímetro de trabajo. Eso sería una manera de desglosar, de hacer mi estructura de desglose de trabajo en cuanto a las obras preliminares. Si lo hacemos con infraestructura, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? La excavación, necesito excavar, también necesitaría compactar si lo necesitara por el tipo de terreno, colocar el encofrado, una vez que encofro, bueno, colocar el acero o las mallas que se vayan a utilizar y por supuesto vaciar. Eso sería también una manera de desglosar
hacer esa estructura de desglose de trabajo en cuanto a la infraestructura. También tendría para la superestructura, dependiendo del proceso constructivo, a lo mejor va a tener colocación de acero y malla, encofrado, concreto o simplemente colocación de estructura metálica, si fuera un edificio construido en totalmente acero. En albañilería, ¿cómo lo podría desenglosar? Bueno, tendríamos que construcción de paredes y friso de paredes. Eso en cuanto a la planificación de la creación, por darles una idea de lo que es la estructura de desglose de trabajo. También hay que definir las actividades e hitos que vaya a tener. Por supuesto, en la planificación debo elaborar los diagramas de Gantt, de REC, o los diagramas de Gantt, como ya lo veníamos mostrando. Todo proyecto, inclusive para al momento de su contratación, van a pedir lo que es la planificación o su cronograma. Estimar en esas planificación, yo debo estimar la duración, porque debo estimar los tiempos y por supuesto los recursos que se vaya a utilizar en cada una de las actividades, como lo veíamos en el desglose de algunas actividades. En la construcción teníamos infraestructura y superestructuras, ya en ambas iba a tener el uso de cabillas y el uso de el cemento. Yo debo estimar cuánto tiempo va a ser el armado de las cabillas y su colocación, y a su vez debo administrar sus recursos, administrar las cabillas, porque una vez que termine y se haga todo lo que es el armado, el encofrado y el vaciado, también posiblemente lo vaya a necesitar para la superestructura, dependiendo del proceso constructivo de cada proyecto. Se debe entonces también elaborar el cronograma preliminar, por supuesto planificar la acción ante los riesgos que se vaya a tener, planificar también cómo van a ser la comunicación, porque de nada me sirve tener toda una planificación, tenerlo muy bien definido, mi alcance, mi idea, todo lo que vaya a hacer, tener un perfecto, muy bello cronograma de Gantt, pero si no hay una comunicación, que a veces no tiene que ser directa, pero sí tiene que ser eficaz entre la persona que está a cargo de la obra y las diferentes coordinaciones que se tiene, no se van a lograr los objetivos, porque todos deben estar coordinados, redundando un poco, y en sintonía en cuanto a la ejecución del proyecto. Pero para ello debe haber comunicación, porque ninguno de los departamentales o el gerente de construcción debe estar encerrado en su oficina únicamente haciendo su actividad competente dentro de una oficina. No, debe también tener voz de mando y convocatoria. Planificar la procura de los recursos. Como les decía, los recursos se me van a acabar, no son ilimitados, no siempre los voy a tener en la mano, ni siquiera en la zona, y por ende debo en la planificación tomar en cuenta cuánto tiempo me va a tardar en llegar ese recurso en caso que no lo tenga en la obra, y garantizar que el día que vaya a recomenzar una actividad donde necesite la cabilla y el cemento o cualquier otro material, lo tenga para el comienzo de esa actividad. Establecer las líneas bases, ya lo habíamos dicho, la ruta crítica, el control sobre todo del tiempo y del costo, considerar el plan de ejecución, tengo que tomar en cuenta el plan de ejecución que se elaboró, y por supuesto la evaluación de la fase de la planificación. Eso en cuanto a lo que hablábamos de un proceso constructivo, en un proceso de la fase de la planificación. Ahora, ¿qué factores influyen o me van a influir a la hora de la planificación? En este caso va a tener dos factores, que van a ser los factores externos y los factores internos. Uno pudiera ser los externos, que provienen del medio ambiente que rodea la organización. No son contratables, pero sí pueden ser previsibles, pueden ser estos factores externos. Y también tenemos los factores internos a tomar en cuenta, que son intrínsecos a la organización. Generalmente pueden ser controlados por la organización o durante la ejecución del proyecto. Un ejemplo de ello sería, por supuesto, el factor humano.
Porque entonces es importante planificar. Porque es necesario que se hagan planificar los proyectos. Porque planificar es una herramienta de acción para decidir qué vamos a hacer y por qué. Supone crear un plan, el cual tendrá muchos beneficios porque va a aclarar muchas dudas acerca del trabajo a realizar. Entre estas dudas que me va a ayudar a aclarar, están las siguientes, que me va a permitir definir la necesidad de recursos para conseguir los objetivos, como ya lo decía, ver si los tengo en la zona, si no los tengo, dónde ubicarlos, cuánto tiempo los tengo y cuánto me van a costar tener esos recursos. Puede aclarar las actividades y las dudas respecto a los objetivos buscados. Otra es que logra cuantificar los niveles de desempeño para, por supuesto, tener éxito. También, dentro de lo que es la importancia que va a tener la planificación, es que me ayuda a establecer las prioridades en esa ruta crítica que voy a tener. Y también expresa las debilidades y fortalezas para conseguir los objetivos. Fíjense que van a existir muchas razones que justifiquen la importancia de planificar para lograr el éxito de los objetivos organizacionales. Pero aquí voy a nombrar algunas de esas razones por las cuales debemos justificar la planeación de un proyecto. La primera sería que va a contrarrestar la incertidumbre del cambio. No es lo mismo ejecutar un proyecto día a día, ver cómo salga, sino que me va a ayudar mucho tener planificado todo mi proceso, porque va a esclarecer y va a permitir aclarar todas las incertidumbres que se pueda dar. Otra razón es que ayuda a fijar la atención en los objetivos. También, si se hace una correcta planificación, va a ayudar a minimizar los costos, y minimizar los costos me puede llevar también a mayores ganancias. Y por supuesto, me va a ayudar a facilitar el control. Y cuando hablamos de controles, por supuesto, se debe llevar un control de lo que son los proyectos, porque de nada va a servir tener la planificación si no se lleva ese control y seguimiento a la hora de ver que se esté realizando todo conforme a lo planificado. Entonces, ¿qué es el control de proyecto? El control de proyecto va a tener como objetivo principal el mantener el proyecto alineadito, conforme con lo que se había planificado. En esta fase de control consiste en recabar datos sobre el desempeño del proyecto, y no solamente recoger esos datos, sino que hay que comparar el desempeño real con el desempeño planeado. Este proceso debe verificarse no solamente al inicio, sino durante toda la vida del proyecto. Se debe comparar mi desempeño real con el desempeño planificado, porque entonces, si yo tengo una planificación pero no la consulto, no la veo, entonces tampoco me está sirviendo de nada, porque no estoy utilizando la planificación que se elaboró para llevar a cabo el objetivo de la construcción, ya sea administrar tanto el tiempo como los recursos. ¿Qué características se debe tener en el control de la planificación? Ahí vemos 9 características, que son la de integral, que debe ser el control integral, debe ser periódico, el control también debe ser selectivo, por supuesto, creativo, efectivo y eficiente, adecuado, adaptado
motivador y flexible debe ser el control. Pero ¿qué significa cada una de ellas? Cuando hablamos de integral, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, la parte integral asume una perspectiva, valga la redundancia, integral del proyecto, considerando las relaciones de esta con la organización, con el proyecto. El control cubre todos los aspectos de las actividades dentro del proyecto, cuando hablamos de la parte integral. Ahora, cuando es periódico, porque debe seguir un esquema y una secuencia determinada, cuando hablamos de la característica periódica de un proyecto. También debe ser selectivo, debe contarse solo, debe centrarse. Cuando hablamos de selectivo es que debe centrarse solo en aquellos relevantes o puntos críticos para la función u objetivo de cada tarea. También creativo, ¿por qué? Porque se debe buscar continuamente indicadores significativos para conocer de mejor manera el desarrollo del proyecto y orientarlo hacia sus objetivos. Entonces, cuando hablamos de eso en el caso de creativo, pero cuando hablamos de efectivo y eficiente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que se va a buscar lograr los objetivos marcados empleando los recursos apropiados para que pueda ser eficiente. En el caso de adecuado, es porque el control debe ser acorde con la función controlada, buscando las técnicas y criterios más idóneos, sobre todo esa palabra idóneo, a la hora de que sea adecuado. Cuando hablamos de adaptado, es a la cultura de la organización, donde tiene lugar, y a las personas que conforman el equipo de trabajo. Se debe adaptar a la hora de enviar un mensaje, a la hora de comunicar ese control. Yo debo saber, cuando hablamos de adaptar, saber también llevar esa información, saber con quién nos estamos dirigiendo. A veces no usamos las mismas técnicas, el mismo vocabulario a la hora de hablar con el personal de obra que con el personal gerencial o de alta gerencia o empresarial. No es porque vamos a hablar mal, no, sino mal o acerca del vocablo oratoria, sino porque hay veces términos propios de cada aspecto, en este caso de la mano de obra, y a la hora de hablar con personas de alto cargo gerencial. También los controles deben ser motivadores, deben ser más que represivos. Ahí sí tenemos que tener cuidado a la hora de llevar un control en la ejecución de una obra, porque saber regañar, saber por lo menos guiar, no ser tan represivo, debe ser motivador hacia el logro de los objetivos del proyecto. Debemos hacerle entender o ver a la persona que nos estamos dirigiendo o al departamento donde estamos viendo una falla, hacerle entender dónde está la falla para que se puedan hacer los correctivos, porque a lo mejor si llegamos regañando, imponiendo, quizás no se lo tomen bien. Claro, a veces es fácil decirlo desde un punto de vista sentado aquí frente a la computadora, y cuando estamos en el campo, cuando se está en el campo, la presión, el momento, quizás nos lleva a no ser tan motivadores, pero sí se debe tomar en cuenta a la hora de llevar un control que se debe ser motivador, porque como va a ser periódico, va a ser consecutivo, entonces no va a ser una sola vez que se vaya a pasar por ahí a revisar, a ver el estatus de cómo están cada una de las actividades conforme a lo planeado. Y por supuesto debe ser flexible. La flexibilidad también es una característica del proyecto. De esta manera el sistema del control también puede ser modificable. Entonces a la hora de controlar un proyecto debemos tomar en cuenta estas 9 características. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que me lleva el controlar, el poder hacer ese seguimiento y control al proyecto? En primer lugar, el objetivo es que todo se esté realizando conforme al plan de trabajo, al plan original del trabajo o aquello que se había planificado. En segundo lugar, controlar el programa, controlar los costos y controlar la calidad. En tercero, reportar avances
utilizando la técnica del valor ganado. Es una buena técnica también a la hora de llevar el control de lo que son la planificación de los proyectos. Y también, por último, mantener al día el control de cambio y documentar las lecciones aprendidas. Esto es muy bueno porque, como lo decía, en el día a día a veces es bastante fuerte, hay momentos bastante cruciales de bastante presión, bastante demanda, y entonces llevar estos controles y hacer esos cambios y ver qué resultados nos dieron, sobre todo si fueron favorables, y si no lo fueron también, hasta dónde nos llevaron, documentarlo porque nos va a llevar a esos futuros proyectos, esas experiencias previas que se han obtenido y a una mejor planificación de otro proyecto. ¿Qué requisitos se debe seguir en el control del proyecto? Vamos a ver. Desde un punto de vista formal, el principal requisito es tener un plan de proyecto. No se puede hacer un control si no se tiene un plan. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un plan de proyecto o una planificación de proyecto. Y por supuesto que esta planificación de proyecto sea la idónea, sea la necesaria y esté aprobada. Porque si no está aprobada, si no es una planificación que esté dada para la realización de ese proyecto, tampoco me sirve. Con ello, las diferentes planificaciones quedan congeladas y se crea lo que ya había dicho desde un principio, mi línea base, que es con la cual se va a hacer el control. Esta línea base es una línea base tanto de costo, de alcance y propia del cronograma. Del cronograma. Las líneas bases del proyecto son, como lo decía, una imagen congelada, o sea, va a quedar allí. Por eso vemos el cronograma original. Con él va a morir el proyecto, aunque haya modificaciones. Esta línea base, que está congelada, que esta vez aprobada, me da la planificación de lo que ya le decía, los costos, el alcance y su cronograma. Su importancia radica en el hecho de constituir el punto de referencia, algo con que medir el avance del proyecto respecto a las tres principales restricciones que se van a tener en el control de los proyectos, que van a ser la del costo, la línea base del costo, como lo mencioné, la línea base del cronograma y la línea base del alcance. Ahora, esta línea base del costo, ¿qué sería? Es la distribución temporal de los costos que va a asumir el proyecto en función de ¿qué? De las tareas planificadas. Por ello, sirve para comparar el costo real con el costo planificado a cada momento del proyecto. Tener esta imagen congelada, yo veo o comparo, bueno, el costo real va conforme a lo planificado o va más elevado. Bueno, y si va más elevado, ¿por qué está siendo más elevado? También voy a tener la línea base del cronograma. En esta línea base del cronograma, se trata, por supuesto, del cronograma de proyecto, con la diferencia formal de haber sido aprobada. Y la línea base de alcance es el conjunto de actividades que componen el proyecto y que permitirán ejecutar los entregables, la cual queda reflejada en la estructura de trabajo aprobada. ¿Para qué me va a servir esta línea base de alcance? Para cuantificar en cada momento el avance de cada actividad y entregable que tengamos a la hora de la ejecución del proyecto. Por supuesto, también vamos a tener variables, algunas variables que controlan un proyecto, que me van a ayudar a controlar un proyecto. A nivel teórico, cada aspecto de la planificación del proyecto requiere, por supuesto, su control y seguimiento durante toda la ejecución. Pero desde un punto de vista práctico, vamos a resumirlo en 4 puntos. ¿Cuáles serían estos 4 puntos? En primer lugar, el alcance. En segundo lugar, el plazo.
En tercer lugar, los costos. Y en el último, el riesgo. Cuando hablamos de alcance, esto implica controlar que el equipo del proyecto, el equipo donde se está trabajando, esté ejecutando las tareas y los entregables definidos, los esté ejecutando conforme se definió a la estructura del proyecto. Y únicamente esto, y que el resultado cumpla con los requisitos acordados de control y calidad. En general también podemos considerar que una tarea que no cumpla con los requisitos podría decirse que es una tarea no ejecutada. Va a depender también del nivel de inspección o de exigencia que tengamos, porque una tarea que no cumpla con los requisitos, por supuesto, a la hora de evaluarla, a la hora del pago, quizás no la vayan a pagar o ni siquiera la vayan a reconocer y tenga que demoler, en caso de que llegue a demoler, y volver a hacer esta actividad. Dentro del alcance hay un aspecto especialmente importante y motivo muchas veces habitual del fracaso, que es la gestión de los cambios. ¿Por qué? Porque todos los proyectos van a sufrir cambios, lo cual no es un problema. O sea, que sufra cambio un proyecto no es un problema. Si se gestiona correctamente, si se visualizan los riesgos. Por ello, en este caso, la persona a cargo, el gerente de la construcción, debe asegurarse de identificar todos los cambios y hacer que estos sigan el proceso de aprobación y de gestión de cambios. Entonces, es muy importante esta variable acerca del alcance. También vamos a tener la del plazo. Obviamente, la del plazo es controlar que el proyecto se ejecute, por supuesto, dentro del tiempo establecido, dentro de los tiempos que se nos dieron o que se decidió para la ejecución del proyecto, porque lo decíamos, todo proyecto es temporal, no es infinito. Lo que se hace de forma diferente en función a la metodología de planificación utilizada. Se pueden utilizar la metodología PER, que habla de la metodología PER o CPM. Se considera que la duración de las tareas es determinista, lo que implica que es un valor fijo de acuerdo al margen de confianza utilizado para planificar. Por tanto, si el proyecto se desarrolla en esta metodología, la metodología PER, el que está a cargo del proyecto deberá controlar y realizar las acciones necesarias que cada tarea de forma individual se ejecute dentro de los plazos definidos para ello. Eso si usamos la metodología PER, pero también tenemos la metodología de cadena crítica, y esta de cadena crítica considera que la duración de las tareas no es determinista, a diferencia de la PER, que me dice que sí es determinista, y centra su foco en garantizar que el proyecto en su conjunto cumpla con el plazo definido. En este caso, la persona a cargo, el gerente de la construcción, deberá controlar el avance de las tareas dentro del camino crítico, o sea, no se debe apartar del camino crítico respecto al uso de la protección, y que el camino crítico no se vea alterado por atrasos en tareas que originalmente no formaban parte de esto. Esto viendo un poco lo que sería el uso de estas dos metodologías. Leyendo un poco aquí lo que dice la diapositiva, un aspecto importante a considerar es que el control de plazo se hace con el cronograma aprobado, sin considerar el margen de riesgo. ¿Por qué se hace esto? El motivo es que el margen por riesgo es una provisión de tiempo para proteger determinadas tareas contra hechos concretos, los hechos concretos que pueden afectarla. Por lo tanto, si estos ocurren, ampliaremos el plazo de la tarea de acuerdo al margen que se tenga que considerar. Si no lo hacemos así, lo más normal es acabar usando el margen para cosas que en realidad ni siquiera van a ser riesgo a la hora de estudiar lo que es la variable del plazo. Vamos a ver lo que me implica la variable del costo y después la del riesgo. Cuando hablamos de
Cuando se habla de controlar los costos, hay dos aspectos a considerar. Uno, el control de costos total del proyecto y el control de la tesorería del proyecto. Esto más que todo se ve en los grandes proyectos. ¿Cuál sería el control del costo del proyecto? El primero, que estamos hablando del control total del proyecto, significa que el total de costos imputados al proyecto, una vez finalizado y aceptado, no superará el presupuesto inicial. O sea que todos los costos relacionados durante la ejecución de la obra van a cerrar conforme a lo que se dio en el presupuesto. Hay una complejidad en esto, y es detectar en las desviaciones que posiblemente se vayan a dar, que ocurrirían al final del proyecto. O sea, algunas desviaciones que se me puedan dar al final del proyecto hay que identificarlas en fases tempranas, de tal forma que tengamos tiempo para aplicar las correcciones necesarias. Para ello se dispone de herramientas relacionadas, por supuesto, a los costos con el alcance ejecutado. Entonces, el primero tiene que ver a que yo debo considerar los costos sin que esto se me eleven conforme al presupuesto original. Y el otro es el proyecto y control de la tesorería del proyecto. Este segundo punto es considerar y controlar la capacidad de pago del proyecto, lo que implica mantener relación entre cobro, entre lo que se cobra, y por supuesto los pagos positivos, conforme que mis valuaciones, que mis actividades ejecutadas me estén dando los ingresos para poder pagar, porque si las valuaciones están por debajo de lo que estoy gastando, entonces vamos a tener un gran conflicto, no estamos controlando los costos, y que se me dé en forma positiva, de tal forma de que el proyecto pueda hacer frente con sus obligaciones de pago, con la parte facturada e ingresada. Miren, esto es importante en los proyectos con presupuestos grandes y no se suele considerar en realidad, no se toma en cuenta para los proyectos pequeños. En estos últimos, en los proyectos pequeños, el que está encargado de la obra debe autorizar la emisión de las facturas de acuerdo al avance y seguir su paso a paso. Y la última variable que veíamos aquí con respecto al control del presupuesto son los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Por definición, un riesgo va a tener efecto sobre los objetivos del proyecto. Por tanto, es importante mantener estos controlados y asegurarse de que se esté ejecutando el seguimiento y las acciones adecuadas. ¿Qué me incluye esto? Por supuesto, controlar la ejecución de las acciones definidas en el registro de riesgo para mitigarlos o por lo menos hacer todo lo posible para evitarlo. También seguir la evolución de los riesgos, ya que durante el proyecto pueden aparecer o desaparecer riesgos o pueden modificarse según el impacto que vaya a tener cada uno de los riesgos. Ahora, hay que definir también las acciones a realizar en el caso de que un determinado riesgo ocurra, que posiblemente va a ocurrir. De esta forma, vamos a evitar actuar de una forma improvisada y sobre todo bajo presión, lo que al final va a ser peor, porque imagínense, improvisando y bajo presión quizás no tenemos las ideas muy claras y vamos a llevar a cometer pequeños errores, por no decir un gran error. Y a la hora de controlar los riesgos, hay que ejercer influencia sobre los riesgos identificados, no nada más identificarlos y después olvidarme de ellos, intentando evitar y disminuir los negativos y potenciar aquellos riesgos que puedan ser positivos. ¿Cómo vamos a ver el avance programado de un proyecto? Ahora, fíjense, el avance físico de la obra es aquel que representa la comparación entre los volúmenes de obra real ejecutados contra los que según el programa de la obra se deben ejecutar. El avance de obra, según el programa,
se tiene que ir cumpliendo según las metas propuestas de entrega y desempeño. Si se produce algún atraso, el gerente deberá tomar acciones como por ejemplo contratar personal más eficiente, mayor cantidad, etc. Pero que no afecte el presupuesto establecido inicial. Tampoco no tenemos que volver locos porque hubo una variación, no estoy cumpliendo con los tiempos, y contratar de más. Debo también, acuérdense, controlar el costo. Entonces debo tomar las acciones necesarias para solventar un problema sin la necesidad de crear otro problema. Vamos a ver, el control y monitoreo de una obra tiene su fundamento en el correcto avance, por supuesto, de la obra según lo que ya se había programado. Con esto se puede lograr el equilibrio de las tres variables claves que tenemos en la ejecución de una obra, que son los costos, la calidad y tiempo. Con un correcto monitoreo que se haga y el control de cada una de las actividades, se logrará equilibrar estas tres variables, que son costo, calidad y tiempo, ya que una va a depender de la otra, y si se descuida, una se verá reflejada, por supuesto, en las demás. Si me descuido en el tiempo, puede generar más costo y puede afectar la calidad de mi producto. Entonces, esto se va a ver ¿qué? Reflejado en el cronograma planificado. ¿Por qué? Me va a elevar los tiempos y me voy a salir de esa línea base que se tenía. En este proceso de monitoreo y control de actividades, de lo planeado con lo realizado, está comprendido tres elementos básicos. Estos elementos básicos son el monitoreo de las actividades, la comparación del progreso con las metas establecidas y la implementación de las acciones correctivas o preventivas, que entre ellas voy a tener, puede ser introducir más recursos o nueva programación de las actividades. Pero cuando hablamos de monitoreo de actividades, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tiene su fundamento básico en la medida del programa de cada una de las actividades. Por supuesto que cada miembro del equipo va a reportar el avance que llevan al momento, en cierto periodo determinado, sea 15 días, una semana, un mes. El monitoreo se realiza por cada actividad independiente y se va marcando o señalando dicho avance en determinada fecha o tiempo, como ya les decía. Además, el retraso o atraso también se puede representar por medio de porcentajes de avance y por realizar. Podemos llevar un monitoreo de ese avance, bueno, de una actividad que para la fecha determinada debería estar un 100%, a lo mejor la tenemos un 55 o un 75%. Es una manera de monitorear las actividades. Ahora, en cuanto a la comparación del progreso con las metas establecidas, ¿cómo se hace esta comparación? Se realiza una vez teniendo toda la información. Como se habló, estamos hablando en el punto anterior, en donde, como su nombre lo dice, se compara el progreso con lo que se planeó inicialmente. Esto es muy útil y va a ayudar al gerente de la construcción, porque él va a tener que revisar toda la información que arroja esta técnica, las analiza, las observa y puede llegar a una conclusión de cuál es o qué provoca o qué está provocando el retraso de alguna actividad. Y si el retraso de esta actividad me va a afectar en una más adelante. Por ende, le debe poner más atención a aquellas áreas del proyecto que requieran de esta atención para detectar los retrasos y por consiguiente me va a generar todo retraso, como ya lo decíamos, un aumento de los costos. Entonces, la comparación del progreso con las metas establecidas es poder ver que se esté realizando todo conforme a lo que ya se había planificado, porque nada nos sirve planificar, como ya lo vengo diciendo, si no se lleva un control, si no se compara con eso, porque entonces el presupuesto
se me puede ampliar y el tiempo se me va a alargar. Y también tenemos lo que es la implementación de acciones correctivas o preventivas, porque seguramente se van a generar cambios en el proyecto y ello me va a llevar a que tenga que implementar estas acciones correctivas. Una vez analizado, una vez que se analice cuál es el problema en cuestión, el gerente debe tomar acciones correctivas y por supuesto o preventivas que van a ayudar a volver a encaminar el proyecto a su plan inicial, si se había descarrilado, a que vuelva a tomar la senda del éxito, por decirlo de alguna manera, y de ese plan inicial de la obra. Lo importante de esto serán las acciones que el gerente de la construcción deba llevar a cabo para un buen seguimiento del control y monitoreo de la obra, sin incluir todas. Algunas de las acciones más comunes y de mejor resultado que el gerente debe tomar en cuenta para la organización del plan son las siguientes. Una, como les decía, puede ser la introducción de recursos, y dos, una nueva programación de actividades. ¿Por qué va a ayudar al gerente la introducción de más recursos? ¿En qué lo ayuda? ¿Qué puede hacer? Puede ser la contratación de más personal. Primeramente, el gerente debe de tomar en cuenta cuánta persona, cuánta mano de obra tendrá que emplear para realizar una dicha actividad, o si la misma cuadrilla o las mismas personas se tendrán que quedar horas extras para alcanzar lo programado. Es algo que debe tomar en cuenta el gerente conforme a la planificación. En este tipo de acción, el gerente de la construcción debe cuidar los recursos, ya que tanto el contratar como el trabajar horas extras va a generar ¿qué? Mayor consumo de recursos o el consumo de recursos adicionales. En ocasiones esta actividad debe ser necesaria para el hecho de contar con algunas actividades críticas que son necesarias terminarlas sí o sí. Entonces, entre estas acciones correctivas o preventivas puede ser introducir mayor personal, o quizás no tenga que introducir mayor personal, pero sí tenga que realizar trabajo en horas extras. Y otra, o por última, sería la de una nueva programación de actividades. Una nueva programación de actividades es muy importante, ya que una vez aplicado más recursos, si este fuera el caso, el gerente de la construcción debe revisar la secuencia y el manejo de cada una de las actividades. Esta sería una mejor opción que la anterior, reprogramar las actividades. No quiere decir que la otra esté mal o que la deba descartar, no. Puede ser que esta me ayude un poco más. Revisar la secuencia y el manejo de cada una de las actividades. Ahora, ya que en la introducción de más recursos podría tener, por supuesto, gastos extras, y el gerente debe ir coordinando cada una de las actividades, en primer lugar lo habíamos dicho, en tiempo y cantidad. Sobre todo saber el tiempo exacto que debe de entrar cada una de las actividades a coordinar. Entonces, como lo veíamos, en el control del proyecto, ya lo vemos por todas las fases, todo lo que debemos hacer, hay algo que tomar en cuenta y es muy importante, que es la implementación de acciones correctivas. Y por eso coloqué estas dos aquí, que se pueden utilizar a la hora de los eventos o esos momentos de riesgo e incertidumbre que se me van a generar en la ejecución de un proyecto. Pero, como les decía, la finalidad de este módulo era la planificación. Es importante planificar, tener un plan de trabajo, porque ello me va a llevar a que yo pueda controlar el tiempo, el costo y los recursos, pero que sabemos que muy probablemente van a generar cambio. Bueno, yo puedo implementar las acciones correctivas, pero estas acciones correctivas, ¿cómo las determino? Teniendo un control y un seguimiento de lo planificado, llevar un control un seguimiento de que lo que se esté ejecutando se esté realizando conforme a lo planificado.